Buenas tardes con todos. Voy a presentar lo que es los circuitos de conmutación forzada y natural. Antes que nada de empezar a realizar estos circuitos debemos aclarar que debemos ver primero los datasheets. Antes de un ejercicio de diseño debemos saber qué componentes o qué condiciones de diseño deben tener los componentes que debemos realizar. O en este caso vamos a armar. Nosotros tenemos entendido que vamos a utilizar un tiristor SCR, de la cual vamos a tener entendido de que en el datasheet va a tener las siguientes condiciones de diseño. Por ejemplo, que la resistencia va a ser 100 ohmios, que el voltaje ánodo-cátodo puede ser de 5 a 12 voltios, en este caso 6 voltios. Podemos hacer una aplicación. De 5 a 12 voltios basta para aplicar un circuito de conmutación forzada como uno de conmutación natural. La resistencia en la compuerta gate y cátodo puede ser de 1 kilo ohmio, lo cual vamos a utilizarlo. El voltaje en la compuerta gate puede ser de 0.4 a 0.8 voltios y la corriente en la compuerta gate puede ser de 0.03 a 0.2 miliamperios. Básicamente realizando varios cálculos, incluso por mallas. Recordemos que este circuito de conmutación forzada básicamente tiene dos circuitos que están integrados, ¿no? Como que básicamente realiza el tiristor SCR de conmutación de control parcial, un aislamiento eléctrico. Básicamente tiene dos circuitos como un optacoplador, separa o aísla eléctricamente dos circuitos, ¿no? De las cuales en conmutación forzada tenemos, en este caso podemos aplicar la misma fuente. En este caso voy a aplicar 5 voltios. Para esta fuente vamos a utilizar una resistencia en la gate de 1 kilo ohmio y un pulsador. El pulsador hay que verificar que esté en correctas condiciones, y la carga básicamente, como está en corriente continua, vamos a aplicarlo un LED rojo. Y para especificar qué hace este interruptor de acá, simplemente va a controlar el apagado. Es una forma de apagar el disparo del SCR que está conectado básicamente entre ánodo y cátodo. Entonces tenemos básicamente dos circuitos, entre la compuerta gate y el cátodo, y entre el ánodo y cátodo otra carga, ¿no? Una carga y fuente y una resistencia en la gate con switch. Y tenemos los cálculos posteriores, de los cuales ustedes pueden obtener a partir de mallas, hacer cálculos para obtener resistencias y voltajes. Lo mismo, voltajes en la gate, divisores de corriente, compuertas entre la gate y el ánodo, el circuito integrado. Y podemos pasar a hablar básicamente del otro circuito, que es básicamente conmutación natural. Básicamente vamos a tener dos fuentes, una en DC y una en alterna. La alterna la podemos adquirir de nuestra casa, de 110 voltios. Lo mismo, ¿no? Aísla eléctricamente dos circuitos, en la cual vamos a conectar una lámpara de 110 watts de potencia activa conectado a nuestra fase de 110 voltios. Lo podemos hacer en nuestro protoboard. Una recomendación muy clara, que antes de realizar la práctica reconozcan que en una conexión en alterna pues tenemos fase y neutro. El neutro tiene que estar conectado a tierra, o si no puede haber un riesgo de choque eléctrico. Obviamente tiene que estar alimentado el circuito entre la gate y el cátodo. En este caso voy a aplicar una batería de 9 voltios y lo mismo, una resistencia de 1K y el pulsador. El pulsador va a permitir la activación tanto de este LED que vamos a poner de prueba, como de la lámpara de 110 vatios, ¿no? Entonces el switch, vamos a controlar el encendido y el apagado tanto de estas dos cargas, ¿no? Tanto de la lámpara de 110 vatios como del LED rojo que vamos a aplicar. Y listo, pasemos a la práctica. Primero, la práctica de conmutación natural. Pasando básicamente a la práctica, que lo pueden realizar en su hogar. Ojo, tener cuidado, ¿no? Que reconocer, básicamente estamos en la conmutación natural, ¿no? Estamos cogiendo del enchufe 110 voltios. Reconocer cuál es el fase y el neutro. Recordemos que entre fase y neutro tenemos 110 voltios. Y el neutro, claramente el que conectaron al protoboard, que está conectado a tierra, debe ser el neutro, ¿no? Que conecten aquí en el enchufe. Si no hacen eso, probablemente haga un choque eléctrico, así que no, cuidado. Entonces tenemos aquí el circuito donde tenemos el potenciómetro, que es el encargado de
darnos un kilómetro con sus respectivas conexiones. La carga para probar esa parte donde había el switch entre la compuerta gate y cátodo, y entre ánodo y cátodo básicamente tenemos los 110 voltios con la carga es la lámpara, y la carga en DC es este LED pequeño que tenemos aquí. Tenemos el distor SCR 601M, que es básicamente el cátodo, ánodo y la compuerta gate. Entonces aquí vamos a activarlo con el switch. Lo vamos a probar tanto la carga en DC como la carga en AC, conmutación natural. Aquí podemos ver que funciona claramente. Se activa la carga, el switch activa tanto la compuerta gate del cátodo como del ánodo al cátodo. Básicamente la fuente en DC y la fuente en AC, fuente del toma corriente y la fuente en continuo, ¿no? Tenemos, ¿no? Prende, apaga, prende y apaga. Así apaga. Listo, conmutación natural. En la siguiente parte de nuestro video podemos observar, vamos a usar básicamente 5 voltios para nuestra conmutación forzada. Recordemos que podemos usar de 5 a 12 voltios. En este caso voy a usar la fuente del Arduino, ¿no? 5 voltios. Entonces tenemos básicamente nuestro circuito de conmutación forzada con dos switches. Vamos a aplicar resistencias de 1 kilo ohmio y de 330 ohmios para evitar que se queme el LED. Y acá otra resistencia para un circuito entre la gate y el cátodo, y el otro para el ánodo y cátodo, ¿no? Entre ánodo y cátodo se encuentra este LED aquí. Pues vamos a probar la conmutación forzada, por lo cual presionamos el switch que está conectado entre ánodo y cátodo, enciende el LED y vamos a apagar con el switch de ánodo y cátodo, ¿no? Ahí apagamos ese método de disparo. Apagamos enseguida, tenemos, ¿cierto? Es así el control que hace el SCR como un octacoplador. Muchas gracias.